Estados Unidos, Israel e Irán acuerdan un cese al fuego hasta el 26 de abril en Oriente Medio y la apertura del estrecho de Hormuz, aunque la tregua no incluye detener la ofensiva en Líbano por parte de Israel. Ante el anuncio del alto al fuego temporal, víctimas civiles en Irán, Israel y Líbano reaccionan con esperanza, temor y escepticismo. El Papa León XIV celebra la anunciada tregua de 2 semanas en la guerra de Medio Oriente y exhorta a unirse en la vigilia de oración por la paz desde la Basílica de San Pedro este sábado 11 de abril. Después de 25 años, un obispo regresa a Cuba y denuncia hambre, enfermedades y desesperanza, pero destaca que la iglesia sigue siendo un faro de fe y esperanza para la gente en la isla. Con la centenaria tradición del Domingo de Resurrección conocida como la quema de Judas, los venezolanos también expresan su disconformidad con los gobernantes. Hola Natalie, comenzando el programa. Comenzamos el programa y como siempre con nuestros televidentes informando desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. En el cuarto día de la octava de Pascua iniciamos las noticias con el anuncio esta madrugada de una tregua en la guerra en Medio Oriente durante 2 semanas hasta el 26 de abril, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con destruir Irán este martes de no desbloquear Hormuz, paso marítimo para una parte del comercio internacional del petróleo. Hace más de un mes, Estados Unidos e Israel iniciaron el conflicto contra Irán para llevar a esta nación al desarme nuclear y un cambio de régimen. El periodista de Associated Press, John Gamble, explica. Irán, Estados Unidos e Israel afirman haber alcanzado un alto el fuego temporal en la guerra que asoló a Medio Oriente. Sin embargo, aún quedan grandes interrogantes. La principal preocupación es el estrecho de Hormuz, la angosta entrada al Golfo Pérsico, por donde transita el 20% del petróleo crudo y el gas natural en tiempos de paz. Irán insiste en que sus fuerzas armadas seguirán controlando el acceso a través del estrecho. Además, un diplomático ha declarado que Irán y Omán, cuyas aguas territoriales forman parte del estrecho, seguirían cobrando tasas a los barcos que lo transiten. Esto supone un cambio radical respecto a la situación anterior. La comunidad internacional considera el estrecho una vía marítima internacional que debería ser de libre acceso para todos. Además, vimos cómo los iraníes continuaron lanzando andanadas de misiles incluso después de que se anunciara el alto el fuego en los estados árabes del Golfo y contra Israel. En los Emiratos Árabes Unidos, donde me encuentro, informaron de un incendio en una instalación de un yacimiento de gas natural tras avistarse una descarga de misiles. Ahora bien, los iraníes también tienen muchas otras preguntas, en particular sobre qué sucederá con su llamado eje de la resistencia, estos grupos paramilitares de la región que apoyan a Irán. Pakistán había declarado que Israel detendría de inmediato sus ataques contra Hezbollah en el Líbano, pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, si bien afirmó que respetaría el alto el fuego con Irán, declaró que la guerra de Israel contra Hezbollah continuará. Este es un punto de fricción importante y aún no está claro cuándo comenzarán estas conversaciones. Los pakistaníes, uno de los mediadores clave, dijeron que podrían comenzar el viernes en Islamabad, pero no hemos recibido información de Irán ni de Estados Unidos sobre quién enviaría a los mediadores, ni cuándo comenzarán estas conversaciones. Todo esto demuestra la fragilidad del alto el fuego, y el futuro de Medio Oriente pende ahora de un hilo, mientras intentamos dilucidar qué sucederá a continuación. Ahora vemos cómo reaccionó la gente en Israel, Irán y Líbano tras el anuncio de la tregua en la guerra en Medio Oriente. Israel. El Estado de Israel se convirtió en un Estado no independiente en la toma de decisiones, una marioneta de Estados Unidos. Creo que sí, este acuerdo incluye a Hezbollah. Estaremos en una situación ligeramente mejor que antes, pero nuestros problemas no se han resuelto. El acuerdo temporal se convertirá en permanente y volveremos a la normalidad. Irán. Como hemos visto en Gaza y Líbano, los alto el fuego se han violado unilateralmente con frecuencia. Esperemos que esta vez se mantengan firmes y que nuestro pueblo permanezca inquebrantable hasta alcanzar los resultados finales. Creo que la guerra no es buena. Todo se puede lograr mediante la paz. Cuando el diálogo y la negociación son posibles, debemos buscar nuestras reivindicaciones por esa vía. En mi opinión, son el pueblo y el país quienes siguen sufriendo. Esta es una valiosa oportunidad. Líbano. Dijeron que habría un alto el fuego en Irán durante 2 semanas, pero aquí todavía no sabemos nada. Seguimos arriesgándonos a regresar a nuestros hogares temporalmente porque, como pueden ver, no hay agua ni electricidad, nada más que lo básico para preparar comida y sobrevivir. Líbano se metió en una guerra que no tiene nada que ver con nosotros. No me parece justo que se detenga en Irán, el país donde empezó, mientras nosotros todavía tenemos una parte involucrada aquí. Ahora que hay un alto el fuego en Irán, queremos volver a nuestros hogares.
Escuchemos ahora las reacciones del Papa León XIV al anuncio del alto el fuego temporal en Medio Oriente. Nuestra corresponsal Paola Flynn informa. En una plaza de San Pedro adornada con las flores del Domingo de Resurrección, el Papa celebró la anunciada tregua de 2 semanas en la guerra entre Estados Unidos e Irán. Teherán afirmó que permitirá el paso libre de buques por el estrecho de Hormuz si paran los ataques. Tras estas últimas horas de gran tensión en Oriente Medio y en todo el mundo, acojo con satisfacción y como señal de viva esperanza el anuncio de una tregua inmediata de 2 semanas. Solo volviendo a la mesa de negociaciones se podrá poner fin a la guerra. Estados Unidos anunció que ambas partes empezarán a negociar en Pakistán. Exhorto a acompañar este momento de delicada labor diplomática con la oración, con la esperanza de que la disposición al diálogo pueda convertirse en el instrumento para resolver las demás situaciones de conflicto en el mundo. Renuevo a todos la invitación a unirse a mí en la vigilia de oración por la paz que celebraremos aquí en la Basílica de San Pedro el sábado 11 de abril. En su audiencia general este miércoles, el Papa León XIV impartió su catequesis acerca de la llamada universal a la santidad de todos los fieles. Cada uno de nosotros está llamado a vivir la gracia de Dios, practicando las virtudes y conformándose a Cristo. La santidad, según la Constitución conciliar, no es un privilegio para unos pocos, sino un don que compromete a todo bautizado a tender hacia la perfección de la caridad. Recordó que la Constitución Lumen Gentium explica que la caridad es el corazón de la santidad y que el nivel más alto de la santidad es el martirio, supremo testimonio de la fe y de la caridad. Por este motivo, el texto conciliar indica que todo creyente debe estar dispuesto a confesar a Cristo hasta la sangre, tal y como ha ocurrido siempre y sigue ocurriendo hoy en día. El pontífice subrayó que la santidad no es un empeño ético, sino el sentido de la vida cristiana, personal y comunitaria. Paola Flynn, EWTN Noticias. Este miércoles el Vaticano publicó el mensaje enviado por el Santo Padre a los cristianos en Líbano, donde extendía su cercanía y su cariño paternal a todos los cristianos del sur y a todos los libaneses que sufren las consecuencias de la guerra. En él aseguró que en medio de la injusticia y abandono que experimentan, están muy cerca de Jesús. Les invitó a no perder ánimo y aseguró que ninguna de sus oraciones se perderá. La tregua de la guerra en Medio Oriente no incluye al Líbano, informó el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, cuyas fuerzas militares persiguen a los terroristas de Hezbollah, aliados de Irán en territorio libanés. Escuchemos las palabras del Papa desde Castel Gandolfo antes de conocerse la tregua. Hoy, como todos sabemos, se ha producido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán, y esto es realmente inaceptable. Aquí hay sin duda cuestiones de derecho internacional, pero sobre todo una cuestión moral por el bien de todo el pueblo en su conjunto. Y me gustaría invitar a todos a pensar en el corazón de tantos inocentes, tantos niños, tantos ancianos, totalmente inocentes, que también serían víctimas de esta escalada de una guerra que ya ha comenzado. Desde los primeros días decíamos, volvamos al diálogo, negociemos, intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto. En cambio, aquí estamos. Hay que rezar mucho. Me gustaría invitar a todos a rezar, pero también a buscar la forma de comunicarnos, quizá con los congresistas, con las autoridades, para decir que no queremos la guerra, que queremos la paz. Somos un pueblo que ama la paz y hay mucha necesidad de paz en el mundo. No vogliamo la guerra, vogliamo la pace. Siamo un popolo che ama la pace e c'è tanto bisogno di pace nel mondo. Nos vamos a Florida para entrevistar a Monseñor Manuel de Jesús Rodríguez, obispo de la diócesis de Palm Beach, quien hace poco regresó de Cuba tras más de 25 años sin visitarla. Su viaje tuvo como motivo la instalación de Monseñor Osmani Mazó como nuevo obispo de Bayamo, Manzanillo, pero lo que encontró fue mucho más que una celebración religiosa. Hoy nos contará su testimonio de cómo encuentra Cuba. Monseñor Manuel de Jesús Rodríguez, bienvenido a EWTN Noticias y feliz octava de Pascua. Monseñor Rodríguez, después de más de 25 años, ¿qué fue lo que más le impactó al regresar a Cuba?
Fue una experiencia muy personal y al mismo tiempo, eclesialmente hablando, increíblemente impactante y significativa para mí, ya que me siento muy unido al pueblo de Cuba, donde he tenido la oportunidad de, eh, eh, apoyar el ministerio de la iglesia, el ministerio de la evangelización, incluso desde antes de haber sido ordenado sacerdote, como joven seminarista. Compartir con el pueblo cubano fue una experiencia increíblemente transformadora, y compartir sobre todo el dolor y el sufrimiento, ¿verdad? Porque el pueblo cubano es un pueblo de una fe muy profunda, y tras más de 60 años de un régimen totalitario y completamente irrespetuoso de la dignidad de las personas, que todavía la fe haya sobrevivido. La iglesia en Cuba es una iglesia que ha sido intencionalmente arrinconada, ¿verdad? En estos más ya casi 70 años de dictadura comunista, pero la iglesia en Cuba no se ha dejado aplastar. Entonces, al volver después de 25 años, pues he encontrado un pueblo todavía con la misma fe, un pueblo lleno de esperanza, una iglesia que ha seguido creciendo y que ha seguido renovándose, ¿verdad? Pero el sufrimiento y el malestar a nivel general, pues se han multiplicado. ¿Y cuál cree, monseñor, que es la solución para el país? Bueno, en primer lugar, la solución número uno, en lo inmediato, es que la comunidad internacional entienda que necesitamos ayudar a Cuba, y a los cubanos, que no podemos dejarlos solos, porque la gente en Cuba, Natalie, no tiene comida, la gente en Cuba no tiene medicina. La gente en Cuba no tiene. En Cuba una persona se enferma y no hay cómo llevarla a un hospital porque no hay transporte, ¿verdad? Podrás tú creer que en Cuba, un país que en los años 30 y 40 y 50 tenía el mejor sistema de transporte de América Latina, ¿verdad? Trenes, toda clase de transporte aéreo, marítimo. ¿Podrás tú creer que la gente actualmente se transporta en burros, tirado por carretas? Entonces, no hay comida, no hay medicina, no hay transporte, ¿verdad? Y encima de todo, no hay energía eléctrica ahora para que la cosa se acabe de arreglar, ¿verdad? O sea, un país sin electricidad, un país paralizado completamente, y la gente deprimiéndose. Yo quedé muy afectado por la crisis a nivel emocional. La gente está muy deprimida. Entonces, lo primero que Cuba necesita es nuestra solidaridad, ¿ya? Nuestra solidaridad efectiva. A Cuba hay que llevar comida. A Cuba hay que llevar medicina, a Cuba hay que llevar ropa. Y lo segundo es, bueno, estamos orando, ¿verdad?, para que la situación también a nivel general pues cambie, para que los líderes correspondientes y competentes puedan abocarse a soluciones ya a largo plazo que sean significativas, sobre todo los líderes de la comunidad internacional. Y en este contexto, monseñor, ¿cómo interpreta usted el anuncio del gobierno de la liberación de más de 2.000 presos por Semana Santa? Me parece que es un primer paso, ¿verdad? Es un primer paso hacia una solución, ¿verdad?, más a largo plazo y más estable. Ciertamente, la liberación de estos presos políticos, pues es una señal de buena voluntad que hay que apreciarla por lo que vale, ¿verdad? Y ciertamente es un primer paso. No es ciertamente la solución definitiva ni total, pero es una señal de que hay que apreciarla como un paso positivo, ¿verdad? Los obispos cubanos, pues ciertamente están muy contentos con la posibilidad de poder colaborar con las autoridades del gobierno de Cuba para que el bien común sea asegurado, y cada vez más los obispos
los cubanos también están teniendo más participación a nivel social y eso es importante también reconocerlo. O sea que esta señal yo la valoro como un primer paso que debe ser continuado con otras medidas. Las autoridades de Cuba, ¿verdad? Independientemente de cualquier posición que uno pueda tener, ¿verdad? Las autoridades de Cuba y en general la comunidad internacional tienen que entender que la iglesia no es enemiga de nadie. La iglesia no está, la iglesia no tiene una agenda política partidista, ni está casada con ninguna ideología, ni con ningún partido. La iglesia predica a Jesucristo. En ese sentido, las autoridades cubanas y las autoridades de la comunidad internacional pues tienen que entender que trabajando con la iglesia van a estar asegurando la dignidad del pueblo cubano. Y debo decir también que en ese sentido los obispos católicos de los Estados Unidos, ¿verdad? Estamos aquí para apoyar a los obispos de Cuba. Y también nosotros, Monseñor, nos quedamos con el llamado que usted hace para que nosotros también podamos colaborar como iglesia, tanto en solidaridad como en oración. Monseñor Manuel de Jesús Rodríguez, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Natalie, a la orden por aquí siempre. Y sobre Venezuela, el cardenal Baltasar Porres, arzobispo emérito de Caracas, dijo en una reciente entrevista a Venevisión que el país debe avanzar a una transición a la par que se construyen las condiciones para tener elecciones verdaderamente libres, reporta Así Prensa. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta más. En Venezuela, cada domingo de resurrección adquiere un tinte de protesta cuando hasta en las comunidades más pequeñas de ciudades y pueblos se celebra la quema de Judas. Una centenaria tradición en la que los venezolanos, al final de la Semana Santa, queman un muñeco de trapo o de cartón que representa a Judas Iscariote, el apóstol traidor o incluso al propio demonio. Históricamente, los venezolanos toman esta tradición de origen religioso para expresar su disconformidad con los gobernantes de turno, personificándolos en los muñecos de trapo. Este año no fue la excepción. Quien preside el gobierno de Venezuela y quien está al frente del Ministerio de Asuntos Interiores y Justicia y controla los sitios de reclusión son los principales Judas que mantienen a los presos políticos en condiciones inhumanas, crueles y degradantes. A pesar de la aprobación de la ley de amnistía a mediados de febrero, organizaciones independientes aún registran a 485 presos por motivos políticos. Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y otros funcionarios chavistas fueron el blanco de las protestas de los venezolanos este domingo de Pascua. Rodríguez, presidenta interina tras la captura de Nicolás Maduro, fue el centro del ojo mediático el 1 de abril, miércoles santo, cuando Estados Unidos anunció que levantaba las sanciones económicas que pesaban sobre ella desde hacía varios años. Además, la funcionaria chavista, quien desempeñó cargos de gran relevancia bajo el autoritarismo de Maduro, fue reconocida por la administración Trump como una autoridad legítima en Venezuela. Esta medida permite a Rodríguez trabajar con mayor libertad con empresas e inversores estadounidenses. Sin mencionar explícitamente las sanciones que pesan en su contra, Rodríguez expresó en un comunicado su esperanza de que mejoren las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Rodríguez también anunciará este miércoles cambios que necesita Venezuela. Medios del Estado aseguran que será un mensaje importante que hasta el cierre de este informe no se ha producido. Desde Caracas, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, el gobierno de España envía al Parlamento una propuesta para incluir el aborto en la Constitución como un derecho y el episcopado condena la iniciativa como un cambio constitucional en favor de la muerte. Además, en diferentes partes del mundo, personas de todas las edades se convierten o regresan a la fe católica en plena Semana Santa buscando respuestas en su vida. Profundizaremos en el caso de Estados Unidos. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
Y el gobierno de España aprobó este martes su propuesta para incluir el aborto como derecho a la Constitución. La iniciativa será debatida en el Poder Legislativo. El Ejecutivo pretende reformar el artículo 43 de la Carta Magna, añadiendo que los poderes públicos garantizarán el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva. Ana Redondo, ministra de Igualdad, señala que el 79% de los abortos registrados en España se realizan en negocios privados. Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, indica que el gobierno prefiere blindarse proponiendo un cambio constitucional en favor de la muerte, utilizando a las mujeres como coartada ideológica. La modificación constitucional requiere el apoyo de 3/5 partes de los miembros del Congreso y del Senado. Por otro lado, gente en diferentes partes del mundo regresan o se convierten a la fe católica, especialmente en días de Semana Santa, recibiendo los sacramentos de iniciación cristiana en forma especial durante la vigilia pascual. ¿Qué es lo que hace que personas de todas las edades vuelvan a buscar respuestas en la fe? Este es el reportaje de EWTN News Nightly. Dylan Ingham, de 25 años y originario de Rhode Island, afirma que su educación en la escuela pública le dejó muchas preguntas sobre la vida y la moralidad, especialmente habiendo crecido sin una religión. Su interés le llevó a las oraciones cristianas y finalmente a las enseñanzas católicas. Todo se redujo a mi libre albedrío, que era lo único en lo que sentía que tenía fe. Y creo que el libre albedrío y la capacidad humana para el libre albedrío es lo que nos ancla en el universo como algo separado. Y eso fue realmente lo que me impactó al leer a escritores católicos. En Semana Santa, Dylan se convirtió en miembro de la Iglesia Católica Romana. Eso es lo que más me emociona. Creo que recibir la comunión y ser integrado en el cuerpo de Cristo y tener un nivel adicional de responsabilidad va a guiar mi vida, no solo reorientándola, sino guiándola hacia adelante. La historia de Dylan es solo una de las muchas que se están viviendo en las diócesis de todo el país, incluida la de Fort Worth, en Texas. Laura Nelson es la directora de formación en la fe de la diócesis, que acogió a 1.700 nuevos católicos durante el fin de semana de Semana Santa. También esperan un aumento del 37% en el número de convertidos este año. Los jóvenes viven en un mundo dominado por las redes sociales. Todo está centrado en los me gusta, los seguidores y cosas por el estilo, que se dan cuenta de que carecen de un sentido de profundidad, de una conexión auténtica o de autenticidad en sus vidas, y una y otra vez acuden a la iglesia en busca de servicio y lo encuentran en nuestra doctrina, en nuestra tradición apostólica, en la belleza y la profundidad que caracteriza a la iglesia. Además del aumento de jóvenes que se unen a la fe católica, John Mark Grody, director ejecutivo de la red internacional The Coming Home y presentador del programa The Journey Home de EWTN, afirma que ha observado una combinación de motivos por los que las personas se unen por primera vez, mientras que otros están volviendo a casa a su fe católica. Tiene una enseñanza clara que persiste a lo largo de los años. Está guiada por el Espíritu Santo y por eso, incluso a las personas que se criaron como católicas y a menudo la abandonaron, es más difícil traerlas de vuelta porque piensan que ya lo entienden, que ya saben lo que es el catolicismo. Así que de nuevo, creo que hay una visibilidad renovada de la identidad católica que está trayendo de vuelta a casa a las personas que se criaron como católicas. La diócesis de Venice, Florida, dirigida por el obispo Frank DeWayne, espera un aumento del 94% en el número de convertidos. Entonces, ¿qué hay detrás de esta ola de personas que se unen a la fe en todo el mundo? Creo que lo principal es el papel que está desempeñando el Espíritu Santo. Los conversos que he visto, con los que he hablado y que estaban ante mí, abarcaban todo el espectro de edades. Uno tenía 78 años y los demás eran adolescentes. Yo diría que es un rango bastante amplio. Habiendo dedicado su vida a Dios y habiendo servido durante muchos años como sacerdote, el obispo de Wayne reflexiona sobre haber sido testigo de este poderoso movimiento, actuando en los corazones de los fieles. La gente está respondiendo ahora de una manera diferente. Tiene que ver con la gracia de Dios. Creo que quizá yo haya cambiado un poco. Quizá esté un poco más relajado en la presentación, lo diré así, pero la gente escucha nuestro mensaje con claridad y responde. Y no es solo mi mensaje. Están sintiendo otra corriente subyacente en sus vidas. Por eso digo que creo que es el Espíritu Santo. Nos despedimos viendo imágenes de la Luna captadas por la misión Artemis II. Los 4 tripulantes, incluida una mujer, son los humanos que más lejos han viajado en el espacio. La nave despegó en plena Semana Santa y se prevé su retorno a la Tierra para este viernes 10 de abril en Semana de Pascua. Hasta mañana.